El título de mi mensaje para esta mañana es Dios me dio paz. Creo que es muy fácil de recordar. Dios me dio paz. Y me gustaría, hermanos, comenzar este culto con una lectura que encontramos en la carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 2. Y nos dice así desde el versículo 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y hermanos, que a Dios sea la gloria por siempre. Lo primero que quiero decir, qué hermoso es tener paz, pero la paz auténtica, porque muchas veces escuchamos en nuestro mundo la paz. Incluso en nuestro mundo religioso habla mucho de la paz. E incluso yo he escuchado muchas veces esta expresión de daros la paz. Yo la veo fantástica, de verdad, si de verdad nos damos la paz. Pero no siempre es así, porque muchas veces la paz que damos es de boca, pero no damos una auténtica paz. La paz que Dios nos quiere dar, su paz, como Él mismo nos dice en la Escritura, y Él, hermanos, nos lo dice en dos pasajes del Evangelio, dijo, mi paz, Juan 14, 27 y Juan 16, 33. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y añadió, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, cuando Dios nos da su paz, una de las cosas que desaparece es el miedo y la turbación. ¿Por qué? Porque Dios nos da seguridad, porque Él, de sí mismo, de sus recursos, nos da su paz. No es la mía. Yo te puedo dar mi paz y a lo mejor es una paz envenenada. A lo mejor es buena o medio buena. Pero la de Dios es 100% pura. Yo no siempre tuve la paz de Dios. Hoy tengo paz con Dios y tengo la paz de Dios. ¿Qué distinto? Mirad, cuando hablamos de estas cosas, a mí me gusta aclarar, por lo menos yo lo veo en la Biblia humildemente, que la paz existe de tres formas.
La primera es paz con Dios. La segunda es la paz de Dios. Y la tercera, pues lógicamente, es la paz en la tierra. ¿Qué es paz con Dios? Pues paz con Dios es cuando yo escucho el mensaje de salvación, que Dios me muestra que soy un pecador perdido e incluso Dios me enumera la cantidad de pecados que he pecado y eso han creado una barrera insalvable, una separación insalvable, 1000 kilómetros de distancia entre un ser humano como yo y Dios me muestra que Él me da su favor, me muestra su gracia, su misericordia, su bondad, que no viene, hermano, a derribarme como lo merezco, porque mis pecados me separan de Él eternamente, que no viene a condenarme, sino que viene a mostrarme su favor a través del Evangelio. En este pasaje que hemos leído, hermano, en Efesios, si lees el primer versículo del capítulo 2, Él le está diciendo a la iglesia de Éfeso, aquellos que se habían convertido, aquellos que habían creído en Él, aquellos que, como dice el capítulo 1, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Uno de mis motivos por los cuales tengo paz es porque Dios me ha resucitado de entre los muertos espiritualmente. Él me ha dado vida auténtica. Él me ha dado perdón de todos mis pecados, de todas mis mentiras, de mis fornicaciones, de mis adulterios, de tantas cosas que a través de mi vida he cometido alegremente, pero que un día Dios, cuando se manifestó a mi vida, como se manifiesta a tu vida y a la vida del mundo entero, Dios nos muestra que Él tuvo que tomar una decisión en la eternidad porque los seres humanos estábamos todos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios, como Dios que es el creador, Él podía haber aniquilado a un mundo, haberlo sepultado y haber creado otro, porque para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Biblia, hermanos, nos muestra en el Evangelio de Juan, y es verdad, es tan conocido este pasaje, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y añade, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, hermanos, cuando ese mensaje nos viene a nosotros, nos hace despertar. ¿Por qué? Porque es nuestra necesidad, porque no tenemos paz, todo lo contrario. Tenemos un miedo espantoso a la muerte y tenemos en el interior una vida absolutamente desolada. ¿Os acordáis cuando el Señor, según San Lucas, dice la Escritura en el capítulo 4 y versículo 16, aquella vez que vino a Nazaret, donde se había criado, y en ese día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Y qué leía? Pues se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto, se paró en ese lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, en definitiva, a predicar el año agradable del Señor. Sí, Él se levantó, allí se quedaron todos absolutamente sorprendidos, pero aquello que se leyó era una palabra profética que estaba preparada y destinada precisamente para este día, y cuando el ministro de aquel día se levantó y le dio el libro, y el Señor lo leyó, Él mostró a todos que era el momento, el año agradable del Señor, que la gracia de Dios, como dice Tito 2:11, se estaba manifestando para salvación a todos los hombres,
porque Dios estaba trayendo ¿qué? Verdadera paz a la tierra. En ese anuncio que leemos también en San Lucas capítulo 2, y en la tierra paz. ¿Pero qué clase de paz? Mi paz. Yo no doy la paz como el mundo la da. Yo voy a dar una paz absolutamente genuina, una paz que necesitan todos los hombres, que es nacer de nuevo, que es recibir el perdón de los pecados, que es tener la seguridad de la salvación en Cristo. Nada puede darte más paz que Dios te comunique, como ha leído nuestro hermano, el siervo del Señor, que tus pecados te son perdonados con certeza. Que ningún pecado nos va a enemistar ni a separar de Él. Que ningún pecado te va a llevar al infierno. Ninguno, porque Cristo muriendo en tu lugar es la plena garantía de que Dios te ha perdonado para siempre y por consiguiente te ha dado verdadera paz. Esta paz radica en la obra redentora de Cristo. Él vino a este mundo, nació mediante la bienaventurada Virgen María. Podemos recordar por un momento que también es glorioso, majestuoso, pero también bonito, cómo el Señor nos ha querido anunciar, Samuel, cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Me encanta, hermanos, me encanta. Muchas veces cuando estoy en el mercado, estoy en algún sitio y sale alguna pequeña conversación, como gracias a Dios me ha dado una buena memoria, pues lo recito así en plan de compartirlo para gozar, para también de aquellas personas que ya nos conocemos, que más que clientes, aparte de clientes, son amigos, casi hermanos y hermanas, sobre todo mujeres mayores. Ay, Carmelo, pues es que estoy pasando unos días, ahora se aproximan estos días y tengo a mi nuera que no nos hablamos, que tengo lo que sabéis, hermanos, la realidad de nuestras vidas. Entonces me gusta utilizar palabras de consuelo. Y algunas veces, hermano, cito este pasaje. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María desposada, antes que se juntasen, concebió. Se dieron cuenta que había concebido del Espíritu Santo. José, como era un hombre justo, pues no quiso difamarla y quiso dejarla secretamente. Pero un ángel del Señor le habló. José, que no van los tiros por ahí, que esto es una obra de Dios, que es muy necesario, que Dios ya había escogido a esta mujer. Y lo que en ella hay, no hay ningún tipo de engaño. Es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, dice, para que se cumpliese la Escritura, que dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén, hermano. Dios se preocupó hasta el más mínimo detalle de que pudiese llegar a nuestras vidas el Salvador. Esto tenemos que verlo como algo tan grande, tan poderoso. Dios ha dado tan valor a nuestras vidas que dice la Escritura que Dios se hizo hombre en la bendita persona de su Hijo. ¿Por qué? Porque no había nadie que pudiera solucionar el problema de enemistad, de pecado, de miedo, de tantas cosas, de tormento, como hemos leído, de esos corazones que están absolutamente rotos, que no hay manera de que se enmienden, porque hemos recibido tanto daño, tantos abusos, porque hemos recibido, hermanos, tantas amenazas, tantos desprecios, que nuestras vidas no solamente no tienen paz, sino que tienen una amargura significativa. Entonces, ¿yo por qué puedo tener paz? Entonces, ¿tú por qué puedes tener paz? Porque confías en Dios, porque crees en Él, porque das crédito a la obra que Dios ha hecho para ti y para mí. Porque yo desamparado, porque yo enemistado, porque yo lleno de llagas por el pecado, porque yo mi corazón absolutamente roto, quebrado por el daño que he hecho, por el daño que me han hecho, por el rencor que tengo, por el rencor que me tienen. Ayer, hoy no. Hoy es posible que alguien me tenga rencor. Yo no tengo rencor. Él es mi paz. Hemos leído
Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y yo me pregunto aún, me exhorto a mí mismo y te exhorto a ti. Si Dios es nuestra paz, nosotros tenemos que ser personas ¿de qué? De paz. Dice el profeta Ageo que después de tantas enemistades y tantas cosas malas, Dios pondría su paz allí en su iglesia. Y es verdad que muchas veces pasan muchísimas cosas, pero es que Dios nos está llamando a reaccionar. Mirad, cuando pienso en todas estas cosas, siempre utilizo ejemplos para todas aquellas personas que por las tardes vienen a reconstruir su vida. Yo le decía esta semana a una chica, que aprovecho para pedir oración, ella se llama Begoña y su hija se llama Rocío, están viniendo las dos a la capilla. Yo le decía a esta madre, mire usted, le voy a hablar con una figura muy importante que encuentro en las Escrituras, que es muy conocida incluso mundialmente, que es el relato del hijo pródigo. Y hay varias cosas que aprendemos de ahí. Bueno, todo es maravilloso, absolutamente bueno. Pero yo le decía a esta mujer, él después de enemistarse con el padre, porque tú no le pides la parte de la herencia que te corresponde a tu padre si no estás enemistado, si no estás alto, si no estás cabreado y te vas lejos, porque no solamente se lo pides para montar tu negocio y ayudarle a tu padre y cuidarlo, no, es que te vas lejos, a un lugar muy lejos, apartado, y encima vives perdidamente. No hay paz. Pero dice la Biblia, hermano, apúntate en tu corazón esta señal. Y volviendo en sí, hay que despertar. No puedes estar toda la vida con enojo, con amargura, echándole la culpa a los demás, creyendo que eres la creen de la creen y que todos los demás son malos. Que no. Tienes que despertar y volver en sí. Y entonces, después de echarse a pasar hambre con la hermosura que tenemos en la casa de Dios, después de pasar hambre, de mendigar, de criticar, de murmurar, de blasfemar, de tantas cosas malas, dice que dijo, madre mía, yo que soy un auténtico hijo de la realeza y soy ahora mismo un andrajoso que no soy nada, es que no tengo ni ropa, no tengo calzado, no tengo nada y estoy muerto de hambre y una peste he hecho que no hay quien me soporte. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra usted, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Hágame como a uno de sus jornaleros. Pero no solamente lo pensó, hermano. Cuando despertó, lo mencionó y se fue a casa del padre. Lo que no sabe muchas veces el hijo pródigo, lo que no sabe es que Dios todos los días se asoma a la ventana para ver si regresa. Todos los días intercede, todos los días está esperándote. Todos los días pregunta a los demás, oye, ¿cómo está esta persona? Que ya no viene a los cultos, ¿cómo está? Y ahí llegó. Y el padre cuando lo vio salió a recibirle. ¡Fua! Padre, he pecado contra el cielo y contra usted. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. No le dejó ni decirle, hazme como a uno de tus jornaleros. Inmediatamente dijo, sacar el mejor vestido, vestirle, poner anillo en su dedo, calzado en sus pies. Matemos el mejor becerro, el más hermoso. Hagamos fiesta. Ha venido la verdadera paz. Ha quitado la enemistad, se ha arrepentido, ha llorado su pecado, ha venido. Mi hijo estaba muerto, ha revivido, se había perdido, es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto es paz. Esto es paz. Pero tienes que venir llorando, tienes que venir arrepentido, arrepentida, tienes que venir clamando. Porque Dios está esperándote para coronarte, para darte, ¿qué cosa? Su paz. Hermanos, qué descanso, qué tranquilidad. Mira,
Cuando tenemos hijos pequeños, los padres hay veces que pasamos miedo. Bueno, y cuando son grandes más aún. Pero yo lo que quiero referir. Yo me acuerdo que varias veces con uno de mis hijos, muy pequeño, tenía unas pesadillas espantosas, tremendas, que mi mujer y yo nos levantábamos. No me lleves, no me lleves, no me lleves, déjame, déjame. Es terrible. A las 2 de la mañana, el crío, que alguien se lo llevaba. Y hermano, y cuando nos acercábamos y le cogíamos la mano y orábamos con él y por él, y sentía el calor del corazón de su mamá, se quedaba con una tranquilidad, con una paz. ¿Verdad, madre? Esto lo habéis visto vosotras y padres. Esto nos pasa a nosotros. Esto me pasó a mí cuando me fui al desierto a orar, a buscar el rostro de Dios. Cuando no quería ni vivir, hace años. Y Dios me dio su paz, su verdadero perdón. Y Dios restauró mi vida para siempre. No sé tu situación, querida alma, que esta mañana has venido aquí, que sepas que Dios quiere reconciliar tu vida totalmente. Me agrada mucho cuando dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y como dice, hermanos, también el versículo 6 del capítulo 1, estamos persuadidos de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si la iglesia del Señor no tiene paz, ¡qué pobreza! Porque Dios nos ha dado su paz y esta paz radica en la obra de su Hijo. Mira, algún concepto muy significativo. Lees Romanos capítulo 4, todo el capítulo, pero llega al último versículo que enlaza con el primero del capítulo 5, señalando a Cristo en su muerte y resurrección, y dice, el cual, Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones. Pero no termina ahí. Y resucitado para nuestra justificación, para declararnos justos, para absolvernos, para librarnos, para perdonar todos nuestros pecados. Dice el versículo primero de Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Hermano, esa es la paz que necesitas tú en esta mañana, primeramente, prioritariamente. Aquella que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, después de analizar todo lo que hacían, pararse un momento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero si no tienes primero paz con Dios, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Primera de Corintios 3:11, el cual es Jesucristo. Si quieres, tú edifica todo lo que quieras, pero si Jesucristo no es tu cimiento, no es la roca de tu salvación, si Él no es tu paz, todo lo que hagas, te lo explica claramente el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo del 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que cuando fue a cimentar su vida encima se preocupó de ponerla encima de lo más sólido posible que había, los vientos, Cristo, para que cuando soplen los vientos, salgan los riachuelos, las ramblas, y esos vientos golpeen con ímpetu con aquella casa, no caerá jamás, no perderá la paz jamás, porque la paz, porque tu gozo, porque tu felicidad, porque tu alegría no dependía de tu esfuerzo, no dependía de tu dinero, no dependía de tantas cosas que para nosotros muchas veces son lo que vale. Y antes de decir la segunda parte del pasaje, dice que cuando el Señor estaba predicando el Evangelio, alguien
de la multitud le dijo: Señor, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. El Señor diría: a mí no me va a faltar trabajo, me vaya a nombrar de todo, voy a hacer de todo en la tierra. Y entonces el Señor le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto a mí ahora como juez o repartidor? Y entonces le dijo: guardaos de toda avaricia. ¿No sabéis que la abundancia de los bienes que el hombre posee, en esto no consiste su vida? Y a continuación de ahí le refirió una parábola. Y le dijo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él decía dentro de sí: madre mía, ya no sé lo que hacer, porque vaya un pedazo de cosecha, es que eso es un disparate. Y después de meditar y meditar y meditar, dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a destruir mis graneros, los voy a hacer mucho más grandes, ahí voy a meter todo mi fruto, todos mis bienes, y voy a decir a mi alma: alma, come, bebe, regocíjate, porque ya ni quemándolos te van a faltar. Muchos bienes guardados tiene para muchos años. Pero Dios le dijo al necio: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Termina la parábola diciendo: así le va a pasar a todo el que es rico para sí, pero no es rico para con Dios. Querida iglesia y querida alma que me estás escuchando, ¿eres rica? ¿O para Dios? No me contestes, pero medítalo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Iglesia, ¿eres rica o eres pobre? Puedes ser rica en tus recursos, en tu sabiduría, en tantas cosas. Pero ¿qué dice el Señor hablando en el libro de Jeremías? No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿En qué te alabas? ¿En qué te glorías? ¿De qué presumes? Gloríate en el Señor, en el poder de su fuerza. Gloríate en el Señor, en el poder de su gracia. Gloríate en el Señor, en el poder de su perdón. Gloríate en el Señor, en la seguridad que nos da a todos los seres humanos cuando confiamos y creemos y depositamos en Él toda nuestra fe y toda nuestra confianza. La segunda parte de San Mateo capítulo 7. Mas cualquiera que me oye estas palabras, pero pasa de ellas, no les da valor, no les da importancia, le compararé a un hombre que cuando puso su vida, la quiso cimentar sobre algo, le dio igual. Simplemente buscaba fama, buscaba dinero, buscaba placer y la puso en la arena. La arena representa donde no hay paz, donde no hay perdón, donde no hay seguridad, donde el enemigo te da pan para hoy y hambre para mañana. Porque el enemigo te ofrece mucho, no te da nada y te lo quita todo. No lo olvides, te ofrece mucho, no te da nada y te lo quita todo. Pero yo he venido para que en mí tengáis paz, confiar, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos han vencido al mundo en la paz de Dios? ¿Cuántos de verdad han dejado tantas y tantas cosas que al final te van a ser de aflicción? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he dejado como pérdida. Qué hermoso es tener al Señor en tu vida, confiar en su obra, saber que Él le ha dado tal valor a tu vida que si tú hubieses sido la única persona por la cual Él hubiese tenido que hacerse hombre y venir a morir en tu lugar, lo hubiese hecho. Pero dice la Biblia que murió por todos. Pero si hubiese sido tú solo, lo hubiera hecho. Y yo entiendo perfectamente y se lo digo al Señor todos los días de mi vida: gracias, Señor, porque diste tu vida por mí. Porque perdonaste la maldad de mi pecado, porque me libraste de una condenación eterna, porque inscribiste en mi libro, en el libro de la vida, y un día, después del juicio final y de tantas cosas y de tantos destinatarios a la condenación, nuestros nombres que están escritos en el libro de la vida, cuando se lean,
pasaremos a pasar una eternidad con Cristo. Amén. Qué hermoso. Él es nuestra paz. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Regocíjate, querida iglesia, querido hermano, querida hermana, en la sangre que allí fue derramada. El Señor derramó su sangre por nosotros para librarnos, para perdonarnos, para que pudiéramos de verdad celebrar la auténtica Navidad, que es el Señor viniendo a este mundo para derrotar el pecado, para darnos plena seguridad. Romanos 8. Por si alguien tiene alguna duda. Ahora pues, ninguna, absolutamente ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para los que son católicos, apostólicos, romanos, no para los que son testigos de Jehová, no para los que son cristianos evangélicos de la asamblea de hermanos, no. Ahora pues ninguna condenación, ninguna para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde estás tú? ¿En una religión? ¿En una superstición? ¿En unas teorías del humanismo? ¿Dónde estás tú? Cristo es el único que ha pagado por tus pecados en la cruz para darte paz. Para que, mira, para que se te puede estar quemando la casa, se te haya roto el coche, te haya ido el asunto económico, que luego no tengan ni para 3 baguettes del Mercadona de 1 euro. Pero nadie te puede quitar la paz, porque te la ha dado Dios. Es permanente, es eterna, es duradera, es absoluta, está arraigada en tu vida, porque has nacido de nuevo, tienes una relación absoluta con Dios. Has dejado de ser una persona moribunda, muerta en tus delitos y pecados. Has dejado de ser una persona religiosa. Ahora eres un verdadero cristiano. Tienes comunión, una auténtica relación con Dios. Como sigue diciendo Romanos 8, y nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie te podrá separar del amor. Quiero también decir una cosa que es muy seria. La paz es tan importante, podríamos decir muchísimas cosas más, pero la paz es tan importante y va asociada a cosas tan grandes, por ejemplo, como la santidad, que tienen su comienzo siempre en Dios. Hay cosas que no podríamos tener ni ser si Dios, Él no las hubiese dado. Por ejemplo, somos santos porque Dios nos ha dado su santidad y luego se nos reclama a vivir nosotros de una forma santa. A los santos llamados a ser santos, a los justos llamados a ser justos. ¿Por qué? Porque en la cruz lo hemos recibido todo. Dios muriendo, Cristo muriendo por nosotros en la cruz, nos ha, como hemos visto esta mañana en Hebreos 10, nos ha santificado. Pero Dios demanda esa santidad de nuestras vidas. Y un pasaje en la Biblia que poco se menciona, porque da mucho miedo, mucho, que a mí me encanta. Se encuentra en Hebreos, hermanos. En Hebreos capítulo 12 y versículo 14, donde el autor a los hebreos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿La ha escuchado bien, iglesia? Nadie. ¿Cuánto será de importante vivir en la verdadera paz y en la verdadera santidad? No en la religiosa, no en la mundana, no en la designada por hombre, la celestial. Que comienza con el recibimiento de Cristo, convirtiéndote en ¿qué? En un hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino,
Los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio algo que no tenían. Nos dio lo que no teníamos, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nos dio. Alarga tu mano, porque en esta mañana, querida alma, que estás escuchando el Evangelio, Dios te ofrece la salvación, te ofrece el perdón, te ofrece la reconciliación con Él, y has de escuchar esta voz, y has de venir al Señor y decir: Señor, perdóname. Señor, aunque no entiendo todo lo que he escuchado, Señor, sí entiendo que soy pecador, que soy pecadora, y Señor, vengo a pedirte perdón, porque no quiero estar enemistado contigo, Padre. Yo quiero reconciliarme contigo porque tú me ofreces la muerte de tu Hijo y yo la recibo, y yo creo y confío en ti. Y yo quiero tener esa seguridad. Primera de Juan nos ofrece, hermanos, unas palabras absolutamente gloriosas. Primera de Juan 5 dice así, versículo 9: si recibimos el testimonio de los hombres, porque si tienen crédito lo recibimos, si no, pues no lo recibimos. Si alguien que me dice algo tiene fama de ser un mentiroso compulsivo, no lo recibo, lo escucho pero no le hago caso. Pero aquí se está refiriendo, si recibimos el testimonio de los hombres, porque si a mí esta mañana me dice Silverio: Carmelo, esto ha pasado, a pie juntillas lo creo. ¿Por qué? Porque es un hombre y un siervo de Dios y lo creo. Pues dice: mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, pues entonces le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. ¿Cuál? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Querida iglesia, querida alma que me estás escuchando, ¿tú recibes el testimonio de Dios? Porque Dios nos está mostrando que Él ha dado a su Hijo. Yo esto nunca, me costó mucho trabajo entenderlo, sobre todo con un versículo que se explicaba y que no terminaba yo de entenderlo, que es aquel que hablamos tantas veces. De cierto te digo, el que oye mi palabra, y no dice él, y me cree. De cierto digo, al que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y yo decía, yo en mi madurez muchas veces me preguntaba y decía: ¿y por qué dirá Cristo al que oye mi palabra y cree al que me envió? ¿No sería mejor que Él dijera: y me creen lo que estoy diciendo? Eso sería más fácil. Pero no. Cuando te vas a Primera de Juan 5, te das cuenta que este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Porque para aquellos de Juan 5 que luchaban tanto contra Él y le quitaban la autoridad, y después de aquella sanación de aquel paralítico de Betesda, si tú lees del versículo 19 hasta adelante, te vas dando cuenta como el Señor Jesucristo va diciendo: mira, la misma autoridad que tiene el Padre la tengo yo. Él levanta a los muertos, yo los levanto. Él tiene crédito, yo lo tengo. Él tiene juicio, yo tengo juicio porque me lo dio Él, etcétera, etcétera. Y luego, cuando llega el pasaje, es cuando dice: al que oye mi palabra y cree al que me envió, como diciendo: no me crea a mí si no quieres, pero fíjate a ver lo que dice Él. ¿Y qué dice Dios? Que Él es el verdadero, que Él es el sustituto, que Él es el que ha venido a hacer la obra de expiación por el pecado. Así es que el que cree en Jesucristo, pues tiene el testimonio en sí mismo, y el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene la vida. Y como siempre decía mi pastor, parece que lo estoy escuchando ahora mismo en Cieza, hace 30 o 40 o 25 o 15,
El que tiene al Hijo tiene la vida. No dice el que tiene una religión, el que tiene esto, el que tiene aquello. No, el que tiene al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, tiene la seguridad, tiene la verdadera paz. Puede celebrar. Si tienes al Hijo de Dios, este año puedes celebrar la Navidad. Pero te doy un consejo. Si no tienes al Hijo de Dios, si no tienes seguridad de salvación, no la celebres porque es una condenación para ti. Es muy triste. Porque la Navidad es Cristo. Es el anuncio de que Dios te ama, que te ama con pasión, que ha venido a buscarte, que ha venido a llamarte, para que tú, que le estás escuchando, puedas entregarte hoy, recibirle, creerle, confiarle tu vida para siempre y también sea aquel que va a salvar a tu familia, a todos tus amigos, a todos tus seres queridos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, te honro en esta mañana. Te doy las gracias que me has bendecido, Señor, pudiendo abrir tu palabra, Dios mío. Y como decía nuestro hermano en la oración, ojalá que yo te haya podido agradar, porque lo que he hablado en esta mañana es lo que dice tu palabra, no son mis palabras, pero es también mi fe, porque yo he creído en ti, te he recibido y, Señor, mi vida ha sido transformada por el poder de tu Santo Espíritu para vivir este tiempo que resta, como dice Primera de Pedro 4, no haciendo la voluntad de los hombres, sino haciendo tu voluntad. Yo te bendigo, Señor. Bendigo nuestra iglesia local aquí en Archena. Bendigo a mi pastor, a toda su casa, a toda su familia. Señor, bendigo a nuestra alcaldesa, doña Patricia. Bendigo su obra, lo que está haciendo aquí en Archena. Te pido que la sustentes y la sigas cuidando y bendiciendo. Y bendigo, Señor, a todos los organismos que velan por nuestra seguridad y salud. Y te pido, Padre Santo, que nos sigas ayudando y bendiciendo y que nos despidas en esta mañana con tu paz y tu bendición. Que a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.